800 años cayéndose, y cada mano que intentó salvarla la empujó un poco más hacia el suelo. 3 veces la quisieron rescatar, y las 3 veces se inclinó todavía más. Mármol blanco que se dobla como una rama sobre un puñado de tierra que nunca debió sostenerlo. ¿Cómo se salva un edificio al que cada intento de salvarlo lo hundía más? Se la conoce entera, dicen, la torre inclinada de Pisa, y sin embargo, casi nada de lo que se cree saber sobre ella es cierto. Para entenderlo hay que volver al principio, a una llanura blanda del noroeste de la Toscana, y a un nombre que ya avisaba del peligro. Hay ciudades que esconden su debilidad. Pisa la llevaba escrita en el nombre desde el principio, y nadie supo leerla a tiempo. La palabra viene del griego, y significa tierra pantanosa, terreno blando y anegado. Los que fundaron el asentamiento, unos 600 años antes de nuestra era, bautizaron el lugar por lo que era, una franja húmeda en la desembocadura de 2 ríos, el Arno y el Serchio, donde el agua no terminaba de irse nunca. No era una advertencia poética, era una descripción geológica exacta, y el suelo la cumpliría al pie de la letra casi 2 milenios después. Porque bajo la superficie de esa llanura no hay roca, hay capas de arcilla blanda, arena fina y limo depositados por los ríos a lo largo de milenios, saturados de agua, mal consolidados, incapaces de sostener grandes pesos sin ceder. Es el terreno más traicionero sobre el que se puede levantar algo pesado. Parece firme cuando se lo pisa y cede despacio, en silencio, bajo la carga sostenida de la piedra. Sobre esa tierra insegura los pisanos decidieron construir no una casa, ni una muralla, sino el conjunto monumental más ambicioso de su tiempo. Conviene detenerse aquí, porque el error que arruinaría la torre no fue un descuido de un solo hombre. Fue una apuesta colectiva de toda una ciudad en su momento de mayor orgullo. Y para entender la apuesta, hay que entender de dónde salió el dinero. En el siglo XI, Pisa era una potencia marítima. Su flota dominaba amplias zonas del Mediterráneo occidental. Comerciaba con todo el litoral, con el norte de África, con Oriente. En el año 1063, las naves pisanas atacaron Palermo, entonces en manos musulmanas, y regresaron cargadas de un botín enorme. Aquella riqueza súbita fue la chispa. Con ese oro, y con el que siguió llegando por el comercio, la República decidió hacer visible su gloria en piedra. No en cualquier piedra, en mármol blanco, el material más caro y más luminoso, traído a fuerza de dinero y de barcos. El lugar elegido fue una explanada al noroeste de la ciudad, fuera del núcleo antiguo. Con el tiempo recibiría el nombre por el que hoy se la conoce en todo el mundo: la Piazza dei Miracoli, la Plaza de los Milagros. Y sobre ese césped verde, contra el cielo de la Toscana, los pisanos fueron levantando 3 construcciones de un mismo lenguaje, del mismo mármol deslumbrante, pensadas para verse juntas. Primero la catedral, la más grande y solemne. Después el baptisterio, el edificio circular donde se administraba el bautismo. Y por último, como remate del conjunto, un campanario exento, una torre separada que llamara a los fieles con sus campanas. El aire de la plaza, en un día claro, es seco y luminoso. El mármol devuelve el sol con una blancura casi hiriente. 3 volúmenes blancos sobre la hierba, del mismo estilo, hablando el mismo idioma de arcos y columnas. Es un conjunto pensado para la armonía absoluta, para que nada desentone. Y ahí está justamente lo inquietante. 2 de esos 3 edificios se mantienen firmes, rectos, como el día en que se terminaron. El tercero no. Ese detalle encierra la primera de las trampas de esta historia. Es tentador mirar la torre torcida y concluir que quienes la construyeron no sabían lo que hacían, que fueron unos ingenuos que plantaron una mole sobre un lodazal. Pero a pocos metros de la torre siguen en pie la catedral y el baptisterio, levantados sobre el mismo suelo blando, con los mismos medios, por la misma cultura constructiva. Y siguen firmes. La diferencia no fue la inteligencia de los constructores, fue algo mucho más sutil, y para verlo hay que entender cómo se construía entonces. En el siglo XII no existía la mecánica de suelos. No había manera de sondear el terreno, de medir su capacidad de carga.
de calcular cuánto peso soportaría una franja concreta de tierra antes de ceder. Los maestros constructores trabajaban por experiencia acumulada, por tradición transmitida de obra en obra. Se cimentaba como se había cimentado siempre, del modo que solía funcionar. Y funcionaba la mayoría de las veces. La catedral y el baptisterio lo demuestran. El problema es que bajo aquel punto exacto del campo, en la vertical donde se decidió alzar la torre, el subsuelo escondía una combinación de capas especialmente desigual, especialmente blanda. No había forma humana de saberlo de antemano. La única manera de averiguar si aquel suelo aguantaría una torre era construirla y mirar. Exactamente eso ocurriría. Los cimientos que se prepararon lo cuentan todo. Para un campanario proyectado en 8 niveles de mármol, de unos 56 metros de altura según el plan, se dispuso una base circular de apenas unos 3 metros de profundidad. 3 metros de cimiento, asentados directamente sobre la arcilla saturada de agua, para sostener una columna de piedra de más de 50 metros. Vista con ojos de hoy, la desproporción resulta casi vertiginosa. Pero no era locura. Era el modo habitual de hacer las cosas, aplicado sobre el peor terreno posible sin que nadie pudiera saberlo. La apuesta estaba hecha, y el suelo empezaría a cobrarla en cuanto la piedra pesara lo suficiente. El nombre de quien trazó ese proyecto ha llegado hasta nosotros por un camino sorprendente, y estuvo en duda durante siglos. La tradición atribuye el diseño inicial a Bonanno Pisano, un artista pisano conocido sobre todo por su trabajo en bronce, autor de las grandes puertas de la catedral. Al pie de la torre, en el siglo XIX, se hallaron fragmentos de una inscripción funeraria con su nombre. Durante mucho tiempo la atribución quedó en el terreno de lo probable, sin confirmación. Solo en el año 2019, una investigadora de la Scuola Normale Superiore de Pisa, Giulia Amanati, reconstruyó el texto completo de aquella inscripción y confirmó la lectura. Allí se decía que quien había erigido y cimentado aquella obra admirable era un ciudadano pisano llamado Bonanno. Su firma, Ciudadano Pisano, aparece también en las puertas de bronce de la Catedral de Monreale, en Palermo. El hombre cuyo nombre se encontró al pie de su propia obra y cuya autoría no se confirmó hasta hace apenas unos años. Todo estaba dispuesto, entonces, para empezar. La ciudad tenía el oro de Palermo, el mármol más blanco, un lenguaje arquitectónico depurado y la ambición de coronar su plaza con la torre más hermosa de la Toscana. Tenía un maestro, un proyecto de 8 pisos, una base de 3 metros. Tenía todo, salvo lo único que importaba de verdad, un modo de saber lo que había debajo. El 9 de agosto del año 1173 se colocó la primera piedra, y durante un tiempo, mientras la obra apenas se elevaba sobre el nivel del suelo, la tierra blanda de Pisa aguantó el peso en silencio, sin dar señales, guardando su respuesta para cuando la piedra alcanzara la altura suficiente. La ciudad creía estar levantando su mayor orgullo. Estaba, en realidad, tensando la cuerda de una trampa que su propio nombre había anunciado desde el principio. Corría el año 1178 cuando alguien, mirando la obra desde la explanada, notó que algo no encajaba. La torre había alcanzado el 3er piso, y no subía recta. Al principio fue casi imperceptible, una sospecha más que una certeza, una plomada colgada junto al muro que no caía exactamente donde debía, una hilada de mármol que, medida con cuidado, quedaba un dedo más baja de un lado que del otro. Nada que se viera a simple vista desde lejos, pero los maestros que trabajaban en el andamio lo sentían en el cuerpo antes de medirlo. El suelo bajo sus pies no estaba quieto. Estaba trabajando en silencio, cediendo por debajo, y la piedra que ellos apilaban con tanto cuidado se iba con él. La torre se inclinaba, y conviene precisar hacia dónde, porque es un dato que casi nadie conoce y que cambia toda la historia. No se inclinaba hacia el sur, que es el lado hacia el que hoy se la ve caer. En aquel primer momento, con solo 3 pisos levantados, se inclinaba hacia el norte. El lado que hoy es el alto, el que domina, fue el primero en hundirse. La torre empezó su vida cayendo en la dirección contraria a la que el mundo entero conoce. Para comprender lo que estaba ocurriendo bajo tierra, hay que imaginar lo que nadie podía ver.
Bajo la base circular de mármol, aquellas capas de arcilla saturada de agua respondían al peso creciente del modo en que responden los suelos blandos, comprimiéndose. Un terreno arcilloso cargado no cede de golpe, cede despacio, expulsando poco a poco el agua atrapada entre sus partículas, apretándose sobre sí mismo a lo largo de años. Los ingenieros llaman a ese proceso consolidación, y es lento por naturaleza. El problema de Pisa fue que ese lecho no era uniforme. De un lado de la base la arcilla era algo más compresible que del otro, y bastó esa diferencia mínima para que un flanco descendiera más deprisa que el opuesto. Un flanco baja, el otro se resiste, y la columna de piedra, rígida, se va con el lado que cede. Nace la inclinación. Lo verdaderamente inquietante no es que la torre se inclinara, es lo que la inclinación provoca a continuación, porque encierra una trampa física que ningún constructor de la época podía prever. En cuanto la torre se desvía de la vertical, su propio peso deja de empujar hacia abajo por el centro y empieza a cargar sobre el lado hundido. Es como el peso de un cuerpo que se apoya más en el pie que ya estaba flexionado. Ese lado, ahora más cargado, se hunde todavía más. Y al hundirse más, la torre se inclina un poco más, lo que a su vez desplaza aún más peso sobre ese mismo flanco, que vuelve a ceder. Cada grado de inclinación fabrica el grado siguiente. Ese es el corazón oculto de toda la historia de la torre, el mecanismo que la explica entera. No es una caída de una sola vez, sino un proceso que se alimenta a sí mismo, que se acelera con su propio avance. Los ingenieros lo llaman inestabilidad por inclinación. No es que el mármol se rompa ni que los muros fallen. La piedra de Pisa está sana, la fábrica es magnífica. Lo que falla es el equilibrio. La torre no se cae porque sea débil. Se cae porque, una vez empezado el giro, la física conspira para que no pare. Y en el año 1178, ese motor silencioso acababa de arrancar bajo los pies de sus constructores. El aire en la plaza, entonces, debía de oler a polvo de mármol y a mortero fresco. El chirrido de las poleas, el golpe de los mazos sobre la piedra, las voces de los canteros. Y en medio de ese trabajo, la lenta certeza de que la obra más ambiciosa de la ciudad estaba torcida y no había manera evidente de corregirlo, porque cualquier cosa que se añadiera arriba pesaría más, y todo peso nuevo alimentaría el hundimiento del lado que ya cedía. Los maestros de Pisa se enfrentaban a un dilema sin salida aparente. Seguir construyendo significaba cargar más peso sobre un cimiento que ya no sostenía por igual. Empujar la inclinación cuesta abajo. Detenerse significaba dejar a medias el remate de la Plaza de los Milagros, la torre llamada a coronar el conjunto, reducida a un muñón de 3 pisos torcidos sobre la hierba. Ninguna de las dos opciones era buena, y sin embargo, la obra se detuvo. La construcción se interrumpió con apenas 3 niveles levantados y no se reanudaría de inmediato. La torre quedó ahí, inclinada, inacabada, expuesta al cielo de la Toscana. Merece la pena detenerse en lo que significaba aquella pausa a ojos de quienes la vivieron. Para ellos era, sin duda, un fracaso. El orgullo de la República convertido en obra interrumpida, en piedra a medio alzar, en pregunta sin respuesta. Los recursos gastados, el mármol traído por mar, el proyecto de Bonanno detenido en su 3er piso. Nadie en aquel momento podía imaginar que aquel parón forzoso, aquella derrota aparente, sería lo único que salvaría a la torre de venirse abajo entonces mismo, que el mayor golpe de suerte de toda su historia estaba disfrazado de interrupción humillante. Pero eso no lo sabían, y no podían saberlo. Lo que veían era una torre torcida y una obra parada. Conviene fijar bien la imagen, porque es el punto de partida de todo lo que vendrá. No estamos ante un edificio que se inclinó siglos después de terminado, por vejez o por descuido. Estamos ante una torre que nació torcida, que empezó a caer cuando apenas levantaba 3 de sus 8 pisos, cuando aún era joven, cuando aún se la podía haber abandonado sin pena. La inclinación no es un accidente tardío en la biografía de la torre, es su biografía entera. Empezó con ella y no la abandonaría jamás. Y en el centro de esa imagen sigue latiendo la pregunta que gobierna toda la historia.
porque lo que acababa de arrancar en 1178 no era un problema que pudiera arreglarse añadiendo, apuntalando, reforzando. Era un mecanismo que devolvía con creces cada intento de dominarlo por la fuerza. Cargar de un lado lo hundía, empujar del otro lo desequilibraba. La tierra blanda de Pisa había empezado a cobrarse la torre, despacio, milímetro a milímetro, y durante los siglos siguientes, cada generación que intentara detener esa caída descubriría lo mismo por su cuenta, que aquel era un edificio al que cada esfuerzo por salvarlo lo empujaba un poco más. Durante casi 100 años, la torre más famosa de Italia no fue más que un muñón de 3 pisos, torcido y abandonado sobre la hierba. Y ese abandono es la única razón por la que hoy sigue en pie. La afirmación parece un contrasentido. Una obra interrumpida es, para cualquiera, una desgracia. Piedra a la intemperie, andamios desmontados, proyecto congelado. Pero en el caso de Pisa el tiempo trabajó exactamente al revés de lo que dicta el sentido común. Lo que a los ojos de sus contemporáneos fue un fracaso humillante, resultó ser, medido con la física del subsuelo, la maniobra de rescate más eficaz de toda su historia. Y lo más asombroso es que nadie la planeó. Nadie, en aquel momento, decidió detener la obra para salvar la torre. La torre se salvó porque los pisanos tenían asuntos más urgentes que atender. Tenían guerras. Para entender por qué la República de Pisa dejó su mayor monumento a medio construir, hay que mirar el mapa de la Toscana y del mar en aquel siglo. Pisa era una potencia marítima en su apogeo, y como toda potencia en ascenso, estaba rodeada de rivales que ambicionaban lo mismo que ella: el control del comercio, de los puertos, de las rutas. Al sur, por el dominio del mar, la acechaba Génova, la gran república marinera del noroeste, su enemiga más temible. Tierra adentro, por el control del territorio toscano, chocaba una y otra vez con Luca, ciudad vecina y persistente, y con la creciente Florencia. Durante generaciones Pisa vivió en un estado de conflicto casi permanente, volcando en las galeras y en los ejércitos el oro y los hombres que en tiempos de paz habrían seguido levantando mármol sobre la Plaza de los Milagros. La obra de la torre, sencillamente, dejó de ser prioritaria. Había que armar flotas, pagar soldados, defender fronteras. El campanario torcido podía esperar. Y esperó, década tras década, mientras la ciudad se desangraba en sus guerras y la piedra a medio alzar se cubría de polvo y de líquenes. Conviene detenerse en la escena, porque tiene una quietud engañosa. En la Plaza de los Milagros, junto a la catedral terminada y reluciente, se alzaban 3 pisos de mármol interrumpidos de golpe, con las hiladas superiores esperando una continuación que no llegaba. La hierba crecía alrededor. El viento de la Toscana silbaba entre las columnas de las galerías abiertas. Pasaban los años, pasaban las estaciones, y aparentemente no ocurría nada. Aparentemente, porque bajo aquella piedra dormida, en el silencio de la arcilla saturada, estaba ocurriendo lo único que podía salvarla. El suelo trabajaba. Aquellas capas blandas, cargadas por el peso de los 3 pisos, hacían despacio lo que los suelos arcillosos hacen bajo una carga sostenida: expulsar el agua, apretarse, endurecerse. La consolidación, ese proceso lento que en la parte anterior de esta historia empezaba a hundir la torre, es un mecanismo de doble filo. Aplicado de golpe, con peso creciente y rápido, hunde. Aplicado con tiempo, con paciencia, sin añadir carga nueva, fortalece. La arcilla, dejada en paz bajo un peso constante, va cediendo su agua y ganando firmeza. Se vuelve más densa, más capaz de sostener. Cada año de guerra en la superficie era un año en que el subsuelo se compactaba un poco más. Se preparaba en silencio para volver a recibir carga. Ahí está la clave de todo, y es de una elegancia casi cruel. Si los pisanos hubieran tenido paz, si hubieran continuado la obra sin interrupción, habrían seguido apilando pisos sobre un terreno que aún no había tenido tiempo de asentarse. El peso habría crecido más deprisa de lo que el suelo podía consolidarse. Y ese desajuste, esa carga añadida sobre una base todavía blanda, casi con seguridad habría derribado la torre siendo joven. Las guerras de Pisa, sus derrotas, su sangría de recursos, le regalaron sin querer lo único que su cimiento necesitaba
y que ninguna técnica de la época sabía dar. Tiempo. Tiempo para que la tierra alcanzara el peso. Tiempo para que la trampa se enfriara. El monumento más célebre de Italia se mantiene en pie porque, hace 800 años, los italianos estaban demasiado ocupados combatiendo entre sí como para terminarlo. Las desdichas militares de una república, sus enemigos, sus guerras interminables con Génova y con Luca, son la razón última de que el mundo tenga hoy la Torre de Pisa. No la salvó un ingeniero, la salvó una época que no la dejó crecer demasiado deprisa. Hacia el año 1272, casi un siglo después de la interrupción, la ciudad volvió por fin a poner manos a la obra. Y aquí aparece un dato que revela hasta qué punto había trabajado el subsuelo durante aquella pausa. Cuando los constructores regresaron y midieron la torre, la inclinación había cambiado de sentido. Aquellos 3 pisos que se habían detenido cayendo hacia el norte se encontraban ahora vencidos hacia el sur. Durante los años de abandono el terreno se había redistribuido bajo la base, había seguido moviéndose por su cuenta y había volteado despacio la dirección de la caída. La torre que dejaron inclinada hacia un lado la reencontraron inclinada hacia el otro. El suelo no había estado quieto ni un solo año. Simplemente había trabajado sin testigos. Los maestros que reanudaron la construcción se encontraron, así, con un regalo envenenado. Por un lado, un cimiento mucho más firme que el que habían dejado sus predecesores. Una arcilla consolidada por un siglo de paciencia forzosa, capaz por fin de recibir los pisos que faltaban. Por otro, una torre que ya no se torcía hacia donde la habían dejado. Una inclinación viva que había girado en su ausencia y que seguía ahí, esperando, dispuesta a reaccionar a cada nueva hilada de mármol. Tenían una base más fuerte y un problema intacto. Podían seguir construyendo, sí, pero la caída no se había detenido. Solo se había tomado un siglo de descanso. Y sobre esa tierra por fin endurecida, con la inclinación ya vuelta hacia el sur, un nuevo maestro se disponía a retomar el sueño interrumpido de Bonanno. Traía consigo una idea para enderezar aquella torre rebelde, una solución que parecía sensata, casi obvia. Con esa idea creía corregir el error de sus antepasados. Con esa misma idea estaba a punto de deformar la torre para siempre y de demostrar, una vez más, que aquel era un edificio al que cada intento de salvarlo lo empujaba un poco más lejos de donde debía estar. La torre de Pisa no está inclinada, está torcida, y quien la torció fue un hombre que intentaba, precisamente, enderezarla. Es una de esas verdades que cuesta aceptar porque contradice lo que ven los ojos. El mundo entero imagina la torre como un cilindro perfecto, recto, plantado en el suelo con un ángulo, como un lápiz apoyado contra una pared. Bastaría con empujarlo hasta la vertical, se piensa, para tenerlo derecho. Pero eso es imposible, y no por el suelo, sino por la propia piedra. La torre no es recta, su eje no es una línea, sino una curva, y esa curva tiene un autor, una fecha y una intención. El hombre se llamaba Giovanni di Simone. Era el maestro de obras encargado del Camposanto, el cementerio monumental de la plaza, y sabemos de él por los documentos de la época. Uno de ellos lo retrata con una nitidez casi cinematográfica. El 12 de abril del año 1264, el maestro Giovanni di Simone parte hacia las montañas cercanas a Pisa, acompañado de 23 trabajadores, a cortar el mármol destinado a la torre. 8 años más tarde, hacia el 1272, sería él quien asumiera la dirección de la obra detenida durante casi un siglo, y quien tomara la decisión que marcaría la piedra para siempre. Giovanni heredó, como vimos, una torre que en su ausencia había girado su caída hacia el sur. Tenía 3 pisos vencidos hacia ese lado, y la tarea de levantar los que faltaban. Y razonó de la manera más lógica que cabía entonces. Si la torre se inclina hacia el sur, pensó, corrijamos construyendo hacia arriba en sentido contrario, es decir, hagamos los pisos nuevos un poco más altos del lado bajo, del lado sur, para que la parte superior se levante y recupere la vertical. Compensar la caída alargando la piedra del flanco hundido. Perseguir la línea recta piso a piso, corrigiendo el rumbo como quien endereza el volante para no salirse de la carretera. Sobre el papel,
La idea era razonable. En la práctica desató una consecuencia que Giovanni no podía calcular, porque exigía un conocimiento del subsuelo que no existiría hasta 7 siglos después. Aquellos pisos superiores, construidos más altos del lado sur, contenían más piedra de ese lado. Más piedra significa más peso. Y más peso justo sobre el flanco que ya estaba hundido, sobre el lado que la tierra blanda menos podía sostener. Giovanni intentaba levantar la torre por arriba, y sin saberlo, la estaba cargando por abajo, en el punto exacto donde no debía. La compensación que aplicaba en lo alto empujaba el sur todavía más hondo en la arcilla. Ahí, en ese gesto, se cerró la trampa de manera perfecta. La torre respondió al remedio hundiéndose más por donde ya caía. El maestro corregía arriba, el suelo se vengaba abajo, y entre los dos fueron dibujando en el mármol una forma que ningún arquitecto había proyectado. Una torre que ya no subía en línea recta, sino describiendo una suave curva. Los pisos bajos guardaban la memoria de una caída. Los altos, construidos para contrarrestarla, torcían el rumbo hacia el otro lado. El eje de la torre dejó de ser una recta y se convirtió en un arco. Conviene detenerse a mirar esa curva de cerca, porque es el rasgo más extraordinario y menos conocido del edificio. La torre no mide lo mismo de un lado que del otro. Por su cara sur, la baja, alcanza unos 55 metros con 86. Por su cara norte, la alta, unos 56 metros con 67. La diferencia entre ambos lados es de casi 1 metro entero de altura en un mismo edificio. Las columnas del tercer nivel y las del octavo se hicieron más altas del lado norte para intentar recuperar el equilibrio. Cada corrección quedó grabada en la piedra como la marca de un timonazo. El ingeniero británico que dirigiría siglos después su rescate, John Burland, lo resumió con una imagen que se quedó pegada a la torre para siempre. Aquello, dijo, es como un plátano. Esa cosa nunca fue recta, nunca, ni un solo día de su existencia. Y de esa constatación nace el giro que da la vuelta a todo lo que se cree saber sobre el monumento. Cuando uno se planta en la plaza y contempla la torre, cree estar viendo un edificio recto puesto de lado. Está viendo, en realidad, un gráfico. La silueta de la torre es el registro físico de su propia caída, dibujado a lo largo de 2 siglos por generaciones sucesivas de constructores. Cada tramo de esa curva es el intento de una generación por corregir lo que estaba ocurriendo en su tiempo. Miramos la torre y creemos ver una inclinación. Lo que vemos es la historia de una lucha, congelada en mármol, 2 siglos de forcejeo con el subsuelo, petrificados en la forma de un plátano blanco. El aire de la plaza, para quien sabe mirar, cambia de sentido con este dato. La torre deja de ser una postal graciosa, el edificio torcido con el que los turistas fingen sostenerlo con la mano, y se convierte en otra cosa, un cuerpo herido que lleva sus cicatrices a la vista. Mirada desde abajo, pegado el ojo al fuste, la curva se revela. No se ve una recta ladeada, se ve una pared que se comba, que cede y se recupera, que sube torciéndose. La piedra cuenta su propia enfermedad a quien se acerca lo suficiente. Y hay una consecuencia de todo esto que conviene fijar bien, porque desmonta la fantasía más extendida sobre la torre. Nunca se la podrá enderezar del todo, ni siquiera en teoría. Aunque algún día se lograra anular por completo su inclinación, aunque se consiguiera devolver su base a la horizontal perfecta, la torre no quedaría recta. Seguiría siendo curva, porque curva es su propia estructura. Curva la nacieron las manos de Giovanni di Simone y de los que vinieron después. La línea recta que el mundo imagina bajo la inclinación no existe, nunca existió. No hay una torre derecha escondida dentro de la torre torcida, esperando a ser rescatada. Solo hay un plátano de mármol de 56 metros, deformado por los intentos de mantenerlo en pie. La obra de Giovanni di Simone no duró mucho más. Al cabo de unos 12 años de trabajo, la guerra volvió a caer sobre Pisa y detuvo de nuevo la construcción. La torre quedó otra vez a medias, ahora ya curvada, ya marcada para siempre por la corrección que la deformó. Su maestro había querido enderezarla y la había torcido. Había querido borrar el error de sus antepasados y lo había firmado en la piedra con su propia mano.
No podía saberlo, no tenía cómo, pero su gesto confirmó, una vez más, y de la forma más literal posible, la ley secreta que gobierna toda la vida de este edificio, que cada intento de salvarlo lo empujaba, sin remedio, un poco más lejos de la línea recta que nunca alcanzaría. En el año 1372, casi 200 años después de colocarse la primera piedra, la Torre de Pisa quedó por fin terminada, y el día de su inauguración ya estaba inclinada. Esa es la parte que rara vez se cuenta. En la imaginación popular, la torre nació recta y se torció con los siglos, poco a poco, por vejez, como se encorva un anciano. La realidad es que llegó torcida a su propia culminación. Cuando se colocó el último remate, cuando se dio la obra por concluida, la torre ya se apartaba de la vertical alrededor de 1,5 grados. No hubo un solo instante, ni siquiera el de su estreno, en que se alzara derecha sobre la plaza. El mundo la conoció ya vencida desde el primer día. El camino hasta ese final había sido largo y roto por la guerra una vez más. Tras los 12 años de trabajo bajo Giovanni di Simone, un nuevo desastre militar volvió a paralizarlo todo. En el año 1284, la flota pisana fue aplastada por la genovesa en la batalla de Meloria, un golpe del que la República Marítima no llegaría a recuperarse nunca del todo. La obra, de nuevo, quedó suspendida, con la torre llevada hasta su 7º nivel. Hubo que esperar décadas para el empujón final. Hacia mediados del siglo XIV se trabajó en el 8º piso, atribuido al maestro Tommaso Pisano, y por fin, en aquel año de 1372, se instaló el cuerpo de campanas que coronaba el conjunto. La torre estaba completa. Habían hecho falta cerca de 2 siglos y varias generaciones de constructores para levantar un edificio de poco más de 50 metros. Conviene detenerse a mirar por fin lo que tanto costó terminar, porque bajo la fama de su inclinación se esconde una obra de arquitectura sencillamente magnífica. Es fácil olvidarlo. La torre se ha vuelto tan célebre por estar torcida que casi nadie repara en lo que sería aunque estuviese perfectamente recta. Y lo que sería es una joya. El propio Burland, que la conocía mejor que nadie, insistía en ello. La Torre de Pisa no es una atracción extravagante de parque temático, es una obra maestra de la arquitectura, y sería uno de los monumentos más importantes de la Europa medieval, aunque no se inclinara ni 1 milímetro. Hay que imaginarla sin el prejuicio de la inclinación. Un cilindro de mármol blanco de 8 niveles, de planta perfectamente circular, levantado en el estilo románico pisano, el mismo lenguaje de la catedral y el baptisterio que la rodean. El piso inferior es una arcada ciega, un anillo de arcos apoyados en semicolumnas adosadas al muro. Por encima se elevan 6 galerías abiertas, 6 anillos de columnas exentas que rodean la torre y por los que se ve pasar el cielo. Ese es el rasgo que le da su carácter y que la fotografía típica no capta. La torre no es un bloque macizo, es una estructura calada, ligera, casi de encaje. 56 metros de columnas y sombras que dejan respirar la luz. Al coronarla, el cuerpo de campanas, con espacio para 7 campanas. El sol de la Toscana se filtra entre esas columnas y arroja al suelo un dibujo cambiante de rejas de sombra. El mármol, tibio al tacto, devuelve la luz con una blancura suave. Y por dentro, en el espesor del muro, asciende una escalera de caracol tallada en la propia masa de piedra, con escalones que el paso de los siglos ha ido puliendo y desgastando. Esa escalera esconde una clave técnica que casi nadie advierte. La torre no es un tubo hueco de paredes finas, es un anillo grueso y pesado de mármol, con la carga repartida por toda la circunferencia del cimiento. Esa forma, ese peso distribuido en corona sobre una base circular, es justamente lo que vuelve tan delicado su equilibrio y tan sensible cualquier desajuste del terreno. Y entonces, terminada la torre, empezó el capítulo más largo y más silencioso de toda su historia. El que no tiene escenas dramáticas, ni maestros partiendo a las montañas, ni guerras. 600 años de casi nada. Porque una vez rematada, con la inclinación de 1,5 grados que traía de nacimiento, la torre siguió cayendo, pero lo hizo tan despacio que a ojos humanos parecía inmóvil, alrededor de 1 milímetro al año.
Ese era el ritmo de su caída durante los siglos siguientes. 1 milímetro. El grosor de una moneda apoyada de canto. Nada que ningún ser humano pudiera percibir en el curso de su vida. Generaciones enteras de pisanos nacieron, crecieron y murieron viendo la torre exactamente igual de torcida que sus abuelos, sin notar el menor cambio, convencidos de que era una postal fija, un accidente detenido para siempre. Ahí reside una de las trampas más sutiles del edificio. Su caída era real, continua, imparable, y sin embargo, era invisible. Se medía en milímetros por año, en fracciones de grado por siglo, en un desplazamiento tan lento que se confundía con la quietud absoluta. La torre daba la impresión tranquilizadora de haber encontrado su equilibrio, de haberse detenido en aquel ángulo pintoresco. Y no era verdad. Bajo la aparente inmovilidad, el mecanismo que había arrancado en su tercer piso seguía trabajando, imperceptible pero incansable, sumando milímetro a milímetro. La torre no estaba parada. Estaba cayendo a cámara lenta, tan despacio que engañaba al ojo y a la memoria. Durante esos 600 años, la torre se convirtió en lo que es hoy en la mente del mundo. Un símbolo, una silueta reconocible en cualquier rincón del planeta, la imagen misma de lo que se sostiene contra toda lógica. Se llenó de visitantes, de leyendas, de admiración, y todo ese tiempo siguió inclinándose sin que nadie lo viera, guardando en secreto la única cifra que importaba, la que crecía año tras año en la sombra, el ángulo. 1,5 grados al nacer, un poco más cada siglo. La suma callada de todos esos milímetros la iba acercando, despacio, a un límite que nadie había calculado todavía, un umbral más allá del cual el suelo dejaría de sostenerla. La torre parecía eterna en su equilibrio imposible. Parecía haber ganado su pulso contra la gravedad hacía siglos, pero solo estaba tomándose su tiempo. Y llegaría un día, muy lejano aún, en que aquella caída invisible se volvería visible, en que el milímetro anual empezaría a crecer, y en que los hombres, alarmados, se acercarían de nuevo a tocar la torre con la vieja intención de salvarla, sin sospechar todavía que seguían atrapados en la misma ley de siempre, que aquel era un edificio al que cada mano tendida para sostenerlo lo había empujado, hasta entonces, un poco más hacia el suelo. En el año 1838, un arquitecto que quería embellecer la torre estuvo a punto de derribarla. No la atacó ningún enemigo, ningún terremoto, ningún rayo. La puso al borde del abismo un hombre enamorado de su belleza. Se llamaba Alessandro della Guerraresca, y su intención era la más noble que quepa imaginar. Había reparado en un detalle que a nadie parecía importarle. La base de la torre, la parte inferior del fuste, estaba en buena medida enterrada. Con el paso de los siglos, el nivel del suelo alrededor había subido y había ido cubriendo el arranque del monumento. Bajo esa tierra quedaban ocultos los relieves, la decoración labrada por los canteros medievales en el zócalo de la torre. Siglos de trabajo minucioso, de piedra tallada con paciencia, sepultados y olvidados. Según una expresión de la época, aquella belleza solo la veían las hormigas y las lombrices. Gherardesca decidió devolvérsela a los hombres. El plan era sencillo y hermoso. Excavar alrededor de la base para dejar al descubierto los relieves ocultos y rodear la torre con un andén de mármol, una especie de foso ornamental que permitiera admirar de nuevo la decoración enterrada, sacar a la luz lo que el tiempo había tapado, devolver a la torre su rostro completo, sobre el papel un acto de restauración impecable. Lo que Gherardesca no comprendía es que no estaba tratando con arquitectura, estaba tratando con agua. Al excavar aquel foso alrededor de la base, alteró sin saberlo el delicado régimen del agua subterránea que rodeaba el cimiento. El subsuelo de Pisa, saturado, sensible al menor cambio, respondió a la excavación de la única manera que sabía. La torre, que llevaba siglos cayendo a su ritmo imperceptible de 1 milímetro al año, reaccionó de golpe. La excavación estuvo a punto de provocar el derrumbe. La inclinación, estable durante generaciones, empezó de pronto a crecer. El hombre que quería mostrar la belleza escondida del monumento había estado a un paso de hundirlo para siempre.
La alarma cundió. Apenas 2 años después, en 1840, se constituyó una comisión para evaluar el estado de la torre. El diagnóstico que emitió tiene una resonancia casi médica. Hablaron de un mal permanente, de una dolencia crónica que exigía tratamiento urgente. La torre dejó de percibirse como una rareza pintoresca y pasó a ser vista como lo que era, un paciente enfermo. A aquella comisión seguirían otras a lo largo de las décadas, todas girando en torno a la misma pregunta sin respuesta. ¿Cómo detener una caída que se aceleraba en cuanto alguien se atrevía a tocar el suelo? Merece la pena detenerse en la lección que dejó Gherardesca, porque es el corazón de toda esta historia. El problema de la Torre de Pisa nunca fue la torre. La torre está sana. Es una obra maestra de mármol que se sostendría sin dificultad sobre roca firme. El problema estaba, y estuvo siempre, debajo. En los 3 metros de cimiento hundidos en la arcilla, en el agua atrapada en el subsuelo, en el equilibrio precario de un terreno blando. Y Gherardesca cometió el error que cometería casi todo el mundo durante siglos. Intentó arreglar lo que se veía, la piedra, la decoración, la superficie, cuando el mal estaba en lo que no se veía. Trató el rostro del enfermo y estuvo a punto de matarlo, porque la enfermedad estaba en sus cimientos. Casi un siglo más tarde, en el año 1934, se repitió la historia con otro rostro y el mismo final. En esta ocasión, la intervención partió del poder político. La inclinación de la torre se percibía como una vergüenza nacional, un defecto que afeaba la imagen del país, algo que había que corregir. Se ordenó actuar sobre el cimiento. Y se eligió un método que a los ojos de la ingeniería de la época parecía sólido y definitivo: perforar una serie de orificios en la base de la torre e inyectar cemento en su interior. Una lechada de mortero que rellenara el terreno y lo consolidara desde dentro. Fijar la torre, literalmente, cementándola al suelo. El resultado fue el contrario del buscado. La torre, lejos de estabilizarse, se desestabilizó y su inclinación aumentó. De nuevo, la causa fue la misma que había perdido a Gherardesca: intervenir en el subsuelo sin entender cómo funcionaba. Los ingenieros de 1934 creían estar reforzando el cimiento, dándole solidez. Lo que hicieron en realidad fue introducir masas rígidas de cemento en un medio blando y saturado de agua, crear puntos duros dentro de un terreno que necesitaba moverse de forma uniforme. Esas inclusiones rígidas alteraron el reparto de las cargas de una manera imposible de prever, y el equilibrio, ya de por sí precario, empeoró. El remedio, otra vez, había alimentado la enfermedad. 2 intentos de salvación separados por un siglo, 2 hombres, 2 épocas, 2 técnicas por completo distintas, un arquitecto enamorado de la belleza y unos ingenieros armados con cemento, y un mismo resultado en ambos casos. La torre, tocada, respondió cayendo más. Es aquí donde el patrón deja de ser una casualidad y se revela como una ley. No es que Pisa tuviera mala suerte con sus restauradores, es que el edificio estaba gobernado por un mecanismo que devolvía agravado cualquier ataque frontal. Cargarlo lo hundía, excavar a su alrededor lo desequilibraba, cementarlo lo empeoraba. Cada gesto de fuerza, cada intervención pensada para dominar el problema desde arriba o desde los lados, era devuelto por el subsuelo con intereses. Y en el fondo de los 2 fracasos latía la misma carencia, la que venía persiguiendo a la torre desde el día de su primera piedra. Nadie entendía todavía el suelo. No existía aún la ciencia capaz de explicar por qué la arcilla saturada reaccionaba así, cómo se movía el agua bajo el cimiento, dónde estaba el límite que no debía cruzarse. Gherardesca actuó por intuición estética. Los ingenieros de 1934, por analogía con lo que funcionaba en terreno firme. Ninguno tenía el instrumento para saber lo que hacía, y sin ese instrumento, cualquier mano tendida hacia la torre era una mano que la empujaba. La torre entró así en el siglo XX más torcida que nunca, 2 veces herida por quienes habían querido curarla, y cayendo ya no a su viejo ritmo tranquilo, sino un poco más deprisa, con la cuenta de sus milímetros acelerándose despacio hacia un número que nadie había medido aún. Seguía en pie, seguía siendo la silueta más reconocible del mundo,
Seguía recibiendo a sus visitantes, pero por debajo, en el silencio de la arcilla, la caída ganaba velocidad. Y cada década que pasaba la acercaba un poco más al momento en que ese ritmo dejaría de ser invisible, en que la torre daría el aviso de que se le acababa el tiempo, y en que los hombres tendrían que decidir, por fin, si se atrevían a tocarla de nuevo. En el año 1989, la torre de Pisa aceleró. Durante 6 siglos había caído a un ritmo de 1 milímetro al año, tan lento que parecía quieta. De pronto, ese ritmo se duplicó, y por primera vez en su historia, los que la vigilaban sintieron miedo de verdad. El número, por sí solo, no dice mucho. El incremento anual de la inclinación pasó de unas 4 centésimas de pulgada a unas 8. Cifras minúsculas, imperceptibles para cualquiera que se plantara en la plaza a mirar. Pero para quienes seguían la torre con instrumentos, aquello era una alarma estruendosa. No importaba la magnitud, importaba la tendencia. La caída se estaba acelerando. Y en el mecanismo que gobernaba la torre, la aceleración no era un detalle, era exactamente la firma del desastre. Un movimiento que se duplica es un movimiento que ha dejado de ser estable, que ha entrado en la pendiente en la que cada paso empuja al siguiente. La torre no solo caía cada vez más rápido. Ese mismo año, un suceso ocurrido a poco más de 100 kilómetros convirtió el temor técnico en pánico. En la ciudad de Pavía, sin apenas aviso, se desplomó de golpe una antigua torre campanario, la torre cívica, matando a varias personas. Había estado en pie durante siglos, aparentemente sólida, aparentemente eterna, y un día, sin más, se vino abajo. El mensaje para Pisa fue escalofriante y directo. Las torres viejas no avisan. No se inclinan poco a poco hasta tumbarse despacio, dando tiempo a huir. Pueden aguantar siglos y colapsar en un instante. Pisa, con su inclinación creciente y su suelo traicionero, con millones de visitantes al año paseando bajo su sombra, era la candidata más obvia a repetir la tragedia. La decisión, aunque dolorosa, fue inevitable. En el año 1990, las autoridades cerraron la torre al público. Por primera vez en su larga vida, el monumento más visitado de Italia quedó vacío, acordonado, prohibido. Se acabaron las subidas por la escalera de caracol, las fotografías desde el cuerpo de campanas, el paseo entre las galerías. La torre se convirtió en una paciente en cuarentena, aislada mientras se decidía qué hacer con ella. Aquel cierre no duraría unos meses, se prolongaría durante 11 años. Para afrontar el problema se reunió un comité internacional de expertos, 13 especialistas de distintas disciplinas encargados de encontrar una solución donde tantos habían fracasado. La dirección científica de los trabajos recayó en un ingeniero geotécnico británico, John Burland, del Imperial College de Londres, una de las máximas autoridades del mundo en el comportamiento de los suelos bajo las estructuras. La coordinación general correspondió a Michel Chmielkowski. Por primera vez, quienes se acercaban a la torre no eran arquitectos enamorados de su belleza ni políticos ofendidos por su defecto. Eran hombres que habían dedicado su vida a entender, precisamente, aquello que a todos sus predecesores les había faltado, el suelo. Y lo primero que hicieron esos hombres fue medir hasta dónde había llegado el problema. El resultado de sus análisis fue sobrecogedor. La torre había alcanzado una inclinación de alrededor de 5,5 grados. La cima se había desplazado respecto a la base unos 4,5 metros en horizontal, la distancia a la que sobresale el vértice de la torre más allá de sus propios cimientos. 4,5 metros de vuelo, de piedra en voladizo sobre el vacío, sostenida solo por el equilibrio cada vez más frágil de la base. Y los cálculos estructurales revelaron algo peor que un número. Revelaron que la torre estaba acercándose a un límite. Un umbral a partir del cual el suelo del cimiento perdería su capacidad de sostener la carga y la torre entraría en colapso. Ese estado tiene un nombre en la ingeniería, y entenderlo es entender el verdadero peligro de la torre. No se trataba de que la piedra fuera a romperse, ni de que los muros fueran a agrietarse y ceder. El mármol estaba perfecto,
la fábrica intacta. Lo que amenazaba a la torre era una pérdida de equilibrio, no una rotura de material. Se llama inestabilidad por inclinación. Llega un punto en que la torre está tan desviada que su propio peso, volcado sobre el lado hundido, supera la capacidad del suelo para contenerlo. A partir de ahí no hay marcha atrás. La inclinación se dispara sola, en cuestión de minutos u horas, y la torre gira sobre su base y se derrumba entera, de una pieza. No un desmoronamiento, sino una caída limpia, como la de un árbol talado. Y la torre de Pisa, a finales de los años 80, estaba peligrosamente cerca de ese punto. Cuando Burland y su equipo terminaron de estudiarla, llegaron a una conclusión que resume mejor que ninguna otra la magnitud del desafío. El propio Burland lo expresaría después con una franqueza desarmante. Contó que, por muchos cálculos que hicieran, por más que analizaran las fuerzas y los materiales, los números decían una cosa imposible de conciliar con la realidad. Aquella torre, sencillamente, no debería estar en pie. Según toda lógica estructural, según todo lo que la ingeniería sabía sobre suelos y cargas, la torre de Pisa tendría que haberse caído hacía mucho. Y sin embargo ahí seguía, desafiando los cálculos de los mejores especialistas del mundo, sostenida por un equilibrio tan improbable que ni sus salvadores lograban explicar del todo. Conviene entender bien el peso de esa frase, porque no es una butad ni una exageración de divulgación. Es la confesión técnica de un ingeniero de primer nivel ante un objeto que se resistía a encajar en sus modelos. No estaba diciendo que la torre violara la física, estaba diciendo algo más humilde y más inquietante, que el problema era tan complejo, el equilibrio tan sutil, la combinación de factores tan extraordinaria, que sus herramientas de cálculo no bastaban para dar cuenta de por qué aquello seguía de pie. La torre era, para la ciencia que iba a salvarla, un enigma que caminaba al borde del abismo. Y ahí estaba el verdadero muro contra el que se estrellaban Burland y los suyos. No bastaba con querer salvarla. 8 siglos de historia demostraban que la buena voluntad, aplicada sobre aquel suelo, mataba. Gherardesca había querido salvarla y casi la tira. Los ingenieros de 1934 habían querido reforzarla y la empeoraron. Giovanni di Simone había querido enderezarla y la curvó para siempre. Cada intento anterior había partido de la misma lógica intuitiva: empujar, apuntalar, rellenar, sujetar, y cada uno había fracasado porque atacaba el problema de frente, desde la fuerza. El Comité de los 13 sabía que no podía permitirse repetir ese error. Tenía entre las manos una torre a punto de desplomarse, 11 años de plazo, 30 millones de euros por delante y una certeza incómoda grabada en toda la historia del edificio, que aquel era un monumento al que cada intento de salvarlo, hasta la fecha, lo había empujado más cerca del suelo. La única forma de ganar era dejar de hacer lo que todos habían hecho antes. La solución que salvó la torre de Pisa parece, dicha en voz alta, un disparate. Para levantar el lado que se hundía, decidieron excavar bajo el lado contrario. Para frenar una torre que caía hacia el sur, se pusieron a quitar tierra por el norte. Hicieron exactamente lo opuesto a lo que dictaba el instinto, y funcionó. Conviene entender por qué el instinto llevaba al desastre, porque en esa trampa habían caído todos los anteriores. Ante una torre que se vence hacia un lado, lo natural es pensar en sujetarla por ahí, apuntalarla del lado que cae, cargar peso en el flanco opuesto para hacer contrapeso, tirar de ella con cables hacia la vertical. Todo eso es atacar el problema por la fuerza, empujar la piedra. Y ya se había demostrado una y otra vez que empujar la piedra alimentaba el mecanismo. Cargar el lado alto lo hundía a su vez. Añadir masa desequilibraba. La torre devolvía agravado cada empujón. El razonamiento de Burland partió de invertir la pregunta. El problema nunca había estado en la piedra, sino en el suelo. Luego la solución tampoco estaba en tocar la piedra, sino en actuar sobre el suelo. Y no añadiendo nada, que era lo que siempre había fracasado, sino quitando. Si el lado sur estaba demasiado bajo, había dos maneras de reducir la diferencia: subir el sur, imposible sin cargarlo, o bajar el norte hasta acercarlo al sur.
bajar el lado alto de forma controlada para que la torre, en conjunto, girase despacio hacia atrás y recuperase parte de la vertical. El método se llama extracción de suelo, y su principio es de una sencillez desconcertante. Consiste en perforar una serie de sondeos inclinados que se introducen bajo el lado norte del cimiento, y desde ellos retirar, poquito a poco, pequeñas cantidades de arcilla del subsuelo. Al extraer esa tierra, se crean minúsculos huecos que el propio peso del terreno superior cierra con suavidad. El lado norte, al perder material debajo, desciende una fracción. Y al descender el norte, el sur deja de hundirse en relación con él y, en la práctica, se levanta. La torre no se empuja, se la invita a volver sola, retirándole apoyo del lado que sobra. Pero entre la idea y la ejecución se abría un precipicio, y aquí está lo que de verdad distinguió a Burland de todos sus predecesores. La idea de extraer suelo no era nueva. Ya había sido propuesta para Pisa muchos años antes, y lo más importante, ya se había aplicado con éxito en otro lugar del mundo. Se había empleado para reducir los asentamientos desiguales que estaban dañando gravemente la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, un templo colosal que se hunde en el lecho blando de un antiguo lago. Allí, sobre aquel suelo mexicano tan traicionero como el de Pisa, la técnica había demostrado que se podía corregir el asiento de un edificio monumental retirando tierra por debajo. La herramienta existía, pero aplicarla a la Catedral de México, que se hundía despacio, era una cosa. Aplicarla a una torre al borde mismo del colapso, que podía desplomarse ante el menor error, era algo completamente distinto. Por eso Burland no improvisó ni un gramo. Antes de tocar la torre real, el método se estudió durante años con una prudencia obsesiva. Primero sobre modelos físicos, reproducciones a escala del cimiento y el terreno con las que ensayar la extracción sin riesgo. Después, mediante simulaciones numéricas, cálculos por ordenador que predecían cómo respondería el suelo. Y por fin, con un ensayo a gran escala en condiciones reales, una prueba de campo que confirmara sobre el terreno lo que los modelos anunciaban. No se trataba de ser valiente, se trataba de saber. La diferencia entre Burland y los hombres de 1838 o de 1934 no fue el coraje, fue el conocimiento. Y de todo aquel estudio salió el hallazgo que lo hizo posible, el dato que convertía una apuesta suicida en una operación gobernada. Los investigadores descubrieron que existía una línea crítica bajo el cimiento. Si la tierra se extraía al norte de esa línea, la respuesta de la torre era siempre favorable. Siempre giraba hacia atrás, hacia la vertical. Si se extraía al sur de ella, el efecto podía ser el contrario y catastrófico. Esa frontera invisible corría aproximadamente a media distancia entre el borde norte del cimiento y su centro. Y ellos la conocían. Sabían, antes de clavar el primer taladro, exactamente dónde estaba el límite que no debían cruzar y la zona segura en la que debían trabajar. Tenían un mapa de lo invisible. Ahí, en ese conocimiento preciso de dónde pasaba la línea, se decidía todo. Los siglos anteriores habían actuado a ciegas sobre el suelo. Burland encendió la luz antes de tocarlo. Mientras se preparaba la operación principal, el equipo blindó la torre con toda una serie de medidas de protección, un cinturón de seguridad para un paciente al que iban a operar despierto. Retiraron las pesadas campanas del cuerpo superior para aliviar el peso justo donde más desestabilizaba, en lo alto. Ciñeron el fuste con bandas de acero a la altura del tercer nivel, abrazaderas que sujetaban la fábrica por si el mármol sufría tensiones durante los movimientos. Y en el lado norte, el alto, colocaron una carga temporal de contrapesos de plomo, grandes lingotes apoyados sobre la base para empezar a inclinar la balanza con suavidad mientras llegaba la solución definitiva. La imagen de la torre en aquellos años era desconcertante. El mármol blanco más famoso del mundo, envuelto en tirantes de acero, con bloques grises de plomo amontonados en su base. Nadie que la viera así podía adivinar qué le estaban haciendo. Hubo, además, un segundo frente, un descubrimiento inesperado que resultó ser media solución. Al vigilar la torre estación por estación, los ingenieros notaron que se inclinaba más en invierno. La causa estaba, de nuevo,
en el agua. Con las lluvias, el nivel freático subía más por el lado norte que por el sur, y ese ascenso levantaba ligeramente el norte, agravando el vuelco. La respuesta fue excavar un sistema de drenajes que controlara ese nivel de agua, conduciéndola a unos pozos y evitando las subidas estacionales. Controlar el agua subterránea del norte se convirtió así en la otra mitad del remedio, junto a la extracción de tierra. El agua, que había derrotado a Gerardesca sin que él lo entendiera, era ahora comprendida y dominada. Todo estaba dispuesto. El método probado hasta la extenuación, la línea crítica cartografiada, la torre protegida con acero y plomo, el agua bajo control. Por primera vez en 800 años, unos hombres se acercaban a la torre de Pisa sabiendo de verdad lo que había debajo, sabiendo dónde estaba el límite, sabiendo que no debían empujar, sino retirar. Habían invertido la vieja ley. Ya no pretendían dominar la torre por la fuerza. Pretendían quitarle, con paciencia infinita, apenas unas cucharadas de tierra del lado exacto y dejar que la propia gravedad, que durante 8 siglos la había estado tumbando, la ayudara ahora a incorporarse un poco. Faltaba solo empezar a cavar y comprobar si la torre, por fin, respondía a una mano tendida sin castigarla. Así se salvó el edificio más famoso de Italia, sacándole barro por debajo a razón de 20 litros cada 2 días, sin grúas heroicas, sin gestos espectaculares. Una torre de mármol al borde del derrumbe, el mundo entero pendiente de ella, decenas de millones de euros invertidos y unos hombres retirando arcilla en cucharadas, midiendo la reacción después de cada una. Antes de que empezara ese trabajo minucioso, sin embargo, hubo una espera que revela mucho sobre cómo se hacen las cosas grandes. El ensayo definitivo del método se había completado con éxito en marzo del año 1995. La técnica funcionaba, estaba probada, la línea crítica cartografiada, y sin embargo los trabajos reales sobre la torre no comenzaron hasta casi 3 años después. No fue un problema técnico lo que detuvo la operación durante ese tiempo, sino diversas cuestiones de índole administrativa y de coordinación entre las partes implicadas. Mientras se resolvían esos asuntos, la torre no esperaba. Seguía cayendo, sumando milímetros, acercándose a su límite. 3 años perdidos no por falta de solución, sino por lo que rodea siempre a las grandes obras: permisos, decisiones, acuerdos. La torre había sobrevivido a las guerras y a los siglos. Ahora aguardaba, inclinándose, a que los hombres terminaran de ponerse de acuerdo. En diciembre del año 1998 se dio un paso previo de seguridad. Se instalaron unos cables de sujeción temporales, una red de protección por si la torre hacía algún movimiento indeseado durante la fase delicada que iba a comenzar. Con esa salvaguarda tendida, en febrero del año 1999, empezó por fin la extracción de suelo propiamente dicha. El momento que 8 siglos de historia habían estado esperando arrancó sin ningún dramatismo. Unos taladros introduciéndose despacio bajo el lado norte del cimiento y las primeras porciones de arcilla saliendo a la luz. Merece la pena detenerse en la escena real del trabajo, porque desmonta por completo la idea que solemos tener de lo que es una gran hazaña de la ingeniería. No había épica visible. Se emplearon alrededor de una docena de sondeos, distribuidos a lo ancho de unos 5,5 metros bajo el flanco norte. Y por ello se retiraba tierra a un ritmo deliberadamente lentísimo. En la fase inicial, unos 20 litros de arcilla cada 2 días. 20 litros. Poco más de lo que cabe en un par de cubos. Cada 2 días. Ese era el pulso de la operación más vigilada del mundo. La razón de esa lentitud extrema era el respeto absoluto al mecanismo de la torre. Tras cada pequeña extracción, el equipo se detenía a medir cómo reaccionaba el edificio. Vigilaban la inclinación de forma continua, milímetro a milímetro, esperando a leer la respuesta de la torre antes de decidir el paso siguiente. Cada milímetro de corrección se ganaba retirando pacientemente centímetros cúbicos de arcilla y comprobando el efecto. No se avanzaba a ciegas ni a golpes. Se avanzaba escuchando. La torre respondía. Los ingenieros interpretaban esa respuesta y solo entonces daban el paso siguiente.
Era menos una demolición controlada que una conversación lentísima entre unos hombres y un edificio, sostenida en el lenguaje de los milímetros. El aire en aquella obra no olía a gesta, olía a barro húmedo, a maquinaria de sondeo, al agua del subsuelo que salía con la arcilla. Bajo la torre acordonada, entre andamios y tuberías, un equipo reducido trabajaba en silencio, con la tensión de quien sabe que un error de cálculo podría desplomar sobre sus cabezas la silueta más reconocible del planeta. Arriba, el mármol blanco seguía envuelto en sus bandas de acero, con los lingotes de plomo apilados en el lado norte. Abajo, 20 litros cada 2 días. La paciencia elevada a método. La renuncia total a la prisa como principio de ingeniería. Y la torre empezó a responder. A mediados de junio de 1999, apenas unos meses después de iniciada la extracción, los instrumentos registraron lo que nadie había medido en 800 años en la dirección deseada. La torre se había movido hacia atrás, hacia el norte, alrededor de 90 segundos de arco, lo que en la cima equivalía a cerca de 1 pulgada. Un movimiento minúsculo, invisible para cualquier ojo. Pero era la primera vez que la torre retrocedía a voluntad de los hombres, que se dejaba conducir de vuelta hacia la vertical en lugar de escaparse hacia el suelo. Hacia finales de agosto de aquel año, la inclinación se había reducido en unos 130 segundos de arco. El método no solo era seguro, funcionaba. Llegó entonces un instante que tiene un valor casi simbólico dentro de toda esta historia. La reacción de la torre fue tan claramente favorable, tan estable, que el 14 de septiembre de 1999, el equipo pudo retirar 3 de los contrapesos de plomo del lado norte. Conviene detenerse en lo que significaba ese gesto. Durante casi 10 años, todo lo que se había hecho con la torre había sido añadirle cosas. Bandas de acero, lingotes de plomo, cables, apuntalamientos, cargarla de protecciones. Por primera vez en una década, en lugar de ponerle algo encima, le quitaban peso. La torre había mejorado lo suficiente como para empezar a desnudarla de sus muletas. Era la señal física de que el rumbo, por fin, se había invertido. A partir de ahí, entre los años 1999 y 2001, se desarrolló la extracción a plena escala, siempre con la misma cautela, siempre midiendo, siempre retirando arcilla del lado exacto marcado por la línea crítica, y al sumar, al final, toda la tierra retirada durante aquel proceso paciente de cucharadas y esperas, la cifra resultó asombrosa por lo modesta y por lo enorme a la vez. En total se extrajeron alrededor de 77 toneladas de tierra de debajo del lado norte de la torre. 77 toneladas de arcilla, retiradas 20 litros cada 2 días, centímetro cúbico a centímetro cúbico, para hacer bajar el lado alto y dejar que el lado bajo se levantara. Toda la salvación de la torre cabía en esa imagen, no en un golpe de fuerza, sino en la retirada obstinada, casi invisible, de 77 toneladas de barro del sitio preciso. El 16 de junio del año 2001 se celebró el acto oficial que ponía fin a la intervención principal. La torre fue devuelta formalmente a las autoridades de la ciudad, y en diciembre de aquel mismo año, tras 11 años cerrada, tras 11 años acordonada y en silencio, la torre de Pisa volvió a abrir sus puertas. De nuevo se podía subir por la escalera de caracol gastada, asomarse desde el cuerpo de campanas, mirar la plaza desde lo alto de aquel mármol que había estado a punto de desplomarse. La torre había sido salvada, no enderezada, no dominada, no vencida, salvada, con paciencia, retirándole tierra del lado donde no caía. 800 años después de empezar a inclinarse, alguien había tendido por fin una mano hacia la torre, y la torre, en lugar de castigarla, la había aceptado. Faltaba solo saber cuánto había cedido, y si esta vez la caída se detendría del todo. Después de 11 años de trabajo, de 30 millones de euros, de 77 toneladas de tierra retiradas cucharada a cucharada, la torre de Pisa sigue inclinada. Y lo está a propósito. Aquí muere el último malentendido, el más extendido de todos. Casi todo el mundo da por hecho que, si la salvaron, fue para enderezarla, que el objetivo de aquella operación colosal era devolver la torre a la vertical, corregir de una vez el defecto,
ponerla recta. No fue así. La inclinación se redujo en torno a un 10% y ni un ápice más. Se pasó de unos 5,5 grados a casi 4 grados, una corrección de apenas unos 45 centímetros en la cima. Y en ese punto, teniendo la técnica y los medios para seguir enderezándola, se detuvieron. De forma deliberada. Podían haber corregido más. Eligieron no hacerlo. La razón desmonta la lógica que había guiado a todos los que tocaron la torre antes. El objetivo nunca fue enderezarla, fue estabilizarla. Son dos cosas distintas, y confundirlas había costado 8 siglos de fracasos. Enderezar significa perseguir la línea recta, imponer a la torre una forma que se considera correcta. Estabilizar significa detener la caída y dejarla donde está, en equilibrio, sin más pretensión que la de que no se mueva. Burland lo tenía claro desde el principio, y lo expresó sin rodeos. No esperaba que la torre llegara nunca a estar completamente recta, ni pretendía tal cosa. El método que emplearon fue descrito como ultra suave, una intervención mínima, del todo compatible con las exigencias de la conservación del monumento. Y esa palabra, conservación, encierra la clave de la decisión. La inclinación de la torre no es su enfermedad, es su identidad, es el monumento. Enderezarla del todo habría significado destruir aquello que la hace única, borrar 800 años de historia grabados en su desviación, convertir la torre de Pisa en una torre cualquiera. Salvarla no era hacerla recta, era mantenerla en pie siendo lo que es, torcida. Los hombres que por fin comprendieron la torre entendieron también que no había nada que corregir en su forma, solo una caída que frenar. Y una vez frenada, se apartaron. Dejaron la inclinación intacta, porque la inclinación era, precisamente, lo que habían ido a salvar. Había además una razón más profunda para no perseguir la línea recta, una que ya conocemos y que aquí cierra su círculo. La torre no puede ser enderezada del todo aunque se quiera, porque no es recta por dentro. Es curva. Aunque se anulara por completo su inclinación, seguiría siendo un cuerpo combado, el plátano de mármol que las manos de sus constructores dibujaron a lo largo de 2 siglos. No existe, escondida bajo la torre torcida, ninguna torre derecha esperando salir. La recta que todos imaginan nunca estuvo ahí. De modo que enderezarla del todo no solo habría sido un error de criterio, habría sido perseguir una forma que la torre no tuvo jamás. Con la caída detenida y la inclinación conservada, quedaba una última pregunta. Si la torre, una vez soltada, se quedaría de verdad quieta. Y aquí llegó el regalo final, el detalle que ni los propios ingenieros esperaban del todo. Tras concluir los trabajos, la torre siguió moviéndose sola, pero no hacia el sur, no hacia el abismo. Siguió, muy despacio, por su cuenta, enderezándose un poco más, unos 4 centímetros adicionales, sin ninguna intervención humana, ganados por la propia torre en los años siguientes, hasta que, en mayo del año 2008, los sensores registraron algo que no se había medido nunca en toda la historia del edificio. El movimiento se había detenido. Por primera vez en unos 830 años, la torre de Pisa estaba completamente quieta. Conviene detenerse en la magnitud de ese instante silencioso. Durante más de 8 siglos, desde que asomaba apenas su tercer piso, la torre no había dejado de moverse un solo año. Había caído bajo el sol y bajo la lluvia, en tiempos de guerra y de paz, mientras nacían y morían generaciones enteras que la creían inmóvil. Su caída había sido la única constante de su existencia, y en aquel mes de 2008, esa constante se apagó. La torre se detuvo. Burland calificó ese enderezamiento espontáneo de regalo inesperado, y reconoció que era, más o menos, lo que había previsto. La torre, liberada por fin de la tensión que la vencía, se había acomodado sola en su nuevo equilibrio y había echado el freno definitivo. El pronóstico que acompaña a ese silencio es tranquilizador. Los responsables de su rescate calculan que la torre permanecerá estable durante al menos 200 años antes de que haga falta volver a intervenir. Y hay un beneficio añadido que pocos conocen. Los túneles de drenaje y los pozos excavados bajo el monumento, además de controlar el agua, dejaron la torre mucho más preparada frente a los terremotos,
Una ventaja nada menor en un país sísmico como Italia. La torre que estuvo al borde del derrumbe es hoy una de las estructuras antiguas más seguras que existen. Y así, por fin, la larga historia responde a la pregunta que la ha atravesado de principio a fin. ¿Cómo se salva un edificio al que cada intento de salvarlo lo empujaba más hacia el suelo? La respuesta llegó cuando alguien entendió 6 cosas que sus predecesores no habían entendido. La primera, que el problema no estaba en la torre, sino debajo de ella. La segunda, que el mecanismo de su caída se alimentaba a sí mismo, que cada empujón lo agravaba y que por eso ningún ataque frontal podía funcionar. La tercera, que si añadir un día, la única salida era quitar, y quitar del lado contrario al que caía. La cuarta, que antes de tocar el suelo había que saber exactamente dónde estaba la línea que no debía cruzarse. La quinta, que la paciencia no era una virtud, sino un parámetro de ingeniería, 20 litros cada 2 días durante años. Y la sexta, que la meta no era enderezar, sino estabilizar, y luego apartarse. 830 años estuvo cayéndose. Generaciones enteras intentaron sostenerla, y, al hacerlo por la fuerza, la empujaron más hondo. Giovanni di Simone quiso enderezarla y la curvó. Gherardesca quiso mostrar su belleza y casi la derriba. Otros quisieron reforzarla y la desestabilizaron. Y al final, unos hombres comprendieron lo que había debajo. Retiraron 77 toneladas de tierra del lado exacto donde la torre no caía y se apartaron. Y la torre, por primera vez en toda su vida, dejó de caer. Se detuvo y volvió un poco hacia atrás, sola. No la vencieron, la entendieron. Y solo cuando dejaron de empujarla, la torre de Pisa encontró, por fin, su equilibrio. Hasta aquí el viaje por esta torre imposible, la que nació torcida y aprendió a sostenerse. Si esta historia te ha atrapado tanto como a nosotros, deja tu me gusta y suscríbete al canal, porque cada día desenterramos juntos un enigma nuevo. Gracias por acompañarnos hasta lo más alto de esta escalera de piedra.